¿Qué tal? Buenas tardes. Le damos la bienvenida a esta nueva emisión de Mercados y Empresas, ya a una semana del recambio presidencial, con mucha intensidad, por supuesto, en todo lo que tiene que ver con la danza de nombres, que forman parte de lo que se supone va a ser el gabinete de Javier Milei desde el 10 de diciembre. Mucha expectativa, naturalmente, en lo económico, incluyendo lo que ha sido la visita de Milei, de Caputo, de Pose a los Estados Unidos, y allí reuniones de distinto calibre, le diría, con funcionarios del Tesoro, con funcionarios del Fondo Monetario Internacional, que obviamente van comenzando a delinear lo que pueda salir de esta idea que tiene Javier Milei de atacar rápidamente el problema de las LELIQs, esos pasivos remunerados del Banco Central que se han venido reduciendo y mucho, lo contábamos la semana pasada. Hoy vamos a actualizar esos números, pero que forman parte de uno de los primeros pasos que tiene que dar dentro de lo que es su agenda económica el presidente electo. Dentro de lo que se ha comentado y mucho en materia económica esta semana, ha hecho sin dudas mucho ruido esta declaración de Javier Milei acerca de que el año próximo vamos a vivir un proceso de estanflación, ¿no? Usted ha escuchado seguramente distintas voces en relación a este tema. Y lo que hay que aclarar justamente en torno a esta idea de lo que es un proceso de estanflación, que claramente es una situación donde la economía vive un estancamiento con inflación, incluso elevada inflación como la que hoy tiene la Argentina, es que la realidad marca que estamos en esa situación aproximadamente desde el año 2011, ¿no? Aquí le ponemos, por ejemplo, para compartir información oficial que tiene que ver con las últimas cifras que ha dado sobre el Producto Bruto Interno del INDEC, que corresponden al segundo trimestre de este año, que la economía argentina no crece desde el año 2011. Ahí usted sí tiene, presente cómo analizar este gráfico. Lo que estamos mostrando es la evolución del Producto Bruto Interno en el último periodo, concretamente desde el año 2004 hasta el segundo trimestre de este año 2023, donde usted puede ver que el Producto Bruto Interno, que es el valor agregado que genera la economía año tras año, ha oscilado en niveles aproximadamente similares al actual, pero nunca rompiendo de manera sostenida los niveles que alcanzaba allá por el año 2011, año que además, le recuerdo, y este es un dato importante para tener en cuenta las consecuencias que generan los controles cambiarios y las restricciones en general sobre cualquier economía, 2012 es el año en el que se comienza a dar los primeros pasos con respecto al cepo cambiario, ¿no? Es decir, 2011, el año de las elecciones presidenciales, es el último donde la Argentina se movía aproximadamente con un tipo de cambio libre. Pero claro, las restricciones aparecen naturalmente cuando comienza a complicarse la idea de defender el stock de reservas internacionales del Banco Central. Fíjese usted hasta dónde la instalación del cepo cambiario ha limitado, entre otras cuestiones, por supuesto, ¿no?, de manera, muy importante el desarrollo creciente de la economía argentina. Y este gráfico que usted tenía en pantalla, la realidad es que no cuenta toda la información, porque si una economía no crece desde el año 2011, es decir, lleva 12 años sin crecer, hay que tener en cuenta que la población crece a un ritmo que uno podría más o menos aproximar de 1% por año, con lo cual lo que se llama el PBI por cápita, es decir, la riqueza que genera la Argentina por habitante va disminuyendo, y de esta manera, se genera esa sensación, que más que sensación es una realidad, de empobrecimiento que hoy tienen todos los argentinos. Con lo cual, la realidad es que si la Argentina durante el año 2024 va a vivir un proceso de estanflación, lo que hay que tener en cuenta es que la situación va a ser muy similar a la de los últimos años, le diría muy similar a la de este año en particular, de acuerdo a cómo se están hoy proyectando variables como justamente la evolución del PBI, la tasa de inflación, desempleo y demás, a partir de lo que es no solamente el análisis de economistas privados en la Argentina, sino también de distintas entidades como la OCDE, que esta semana en particular actualizó su progresión de datos acerca de lo que son las proyecciones económicas para los próximos años, y justamente marca que la economía argentina seguiría con alta inflación, con caída de la actividad económica, dentro de, le diría, guarismos que son muy similares a los de este año 2023. Le voy a estar mostrando en un rato nada más justamente esas proyecciones para, afinar un poco la puntería acerca de lo que podemos esperar durante el año 2024. Lo que sí hay que tener en cuenta es que muy probablemente los primeros meses del gobierno de Javier Milei vayan a ser los que tengan el mayor shock inflacionario. Esto tiene que ver, entre otras cuestiones, por lo que tiene, dentro la teoría económica analizado como atraso de precios relativos, es decir, hay precios que han quedado muy distorsionados que hay que acomodar para que la economía pueda volver a crecer de manera sostenida.
Y si hablamos de esos precios desacomodados, son estos que usted tiene en pantalla. Básicamente hay muchos más, pero estos son los centrales. Por un lado, el dólar oficial, que está claro que en niveles de 357 aproximadamente, como está hoy el dólar mayorista, no genera incentivos para liquidación de exportaciones y genera muchos incentivos para la importación, con lo cual las reservas internacionales caen de manera sistemática, es decir, hay que actualizar el precio del dólar. Hay que actualizar también las tarifas de servicios públicos que han quedado extremadamente rezagadas. Esto tiene que ver no solamente con aproximar el valor de los servicios a digamos, los valores de sus costos, sino también tiene que ver con la idea de reducir el déficit fiscal, porque buena parte justamente del déficit de las cuentas públicas se va subsidiando las tarifas de servicios públicos. Y además, en otro de los ejemplos importantes, hay que actualizar el precio de los combustibles que están sensiblemente atrasados, como se ha notado incluso en el periodo en el que faltó nafta en los surtidores en las últimas semanas. Y de aquí surge claramente que en la medida que estos precios se actualicen, tanto combustibles como el dólar oficial, como las tarifas de servicios públicos, esos incrementos de precios que se vienen van a generar segundas y terceras olas de aumento, porque estos precios naturalmente forman parte del costo de otras cosas que se producen en Argentina, por no decir de todas las cosas que se producen en Argentina, con lo cual le reitero, el sinceramiento, el reacomodamiento de estos precios va a tener que ver con un shock inflacionario que se va a vivir de manera probablemente más intensa en los primeros meses del próximo gobierno. Así que esto es lo que viene seguramente, un periodo de shock inflacionario al reacomodarse estas variables y probablemente si las cosas toman un cauce favorable para la Argentina, tal vez no pensando en los números que dio Milei, que habla del segundo semestre del 2025 como una proyección de que la inflación pueda comenzar a reducirse, sino que en una lectura algo más optimista, tal vez ya el segundo semestre del año que viene no genere alguna mejora en ese sentido. Así que bueno, simplemente la idea de este comentario era poner un poco en escena lo que se viene para la economía argentina dentro de lo que es este comentario de Javier Milei acerca de que vamos a vivir un 2024 de esta inflación. Por último, para cerrar esta apertura, le quería adelantar cómo se han movido los mercados esta semana. Usted sabe que allí en los mercados las variables se acomodan rápidamente, mucho más rápidamente que en la economía real, y en este sentido, bueno, es interesante ver cómo se han movido por lo menos tres cuestiones en estos días. Nos falta obviamente los datos del viernes, estos son datos hasta el jueves. Al final del programa actualizamos el balance semanal, pero en principio le mostramos esto que usted tiene ahora en pantalla, en el sentido de que ha habido movimientos realmente bruscos, algunos sorprendentes, como lo que ha sido la fuerte caída del dólar. En la bolsa el dólar llegó a estar debajo de 800 pesos, hablamos del dólar MEP y del contado con liquidación en la jornada del jueves, después se reacomodó a la zona de 8.40, 8.50, pero así todo está marcando un retroceso semanal del 12%, realmente inesperado, ¿no?, en estas condiciones. Mientras tanto, el Merval ajustó ligeramente en dólares las fuertes ganancias del 24% que había tenido la semana previa, pero los bonos están claramente siendo la estrella de esta nueva etapa que parece empezar a atravesar la Argentina. Milei dijo se van a honrar las deudas y a partir de allí los bonos no paran de subir, naturalmente están muy baratos. Piense que los bonos en dólares de la Argentina están en un promedio de precio de aproximadamente $35 por cada lámina que representa 100 de capital, con lo cual no sorprende la recuperación, pero de cualquier manera, bueno, es importante destacar que los bonos han vuelto a subir esta semana 4% y se han despegado fuertemente después de lo que ha sido la elección de Javier Milei como nuevo presidente de la Argentina. Hacemos ahora la primera pausa en Mercados y Empresas y enseguida seguimos compartiendo números que tienen que ver con la actualidad económica y también vamos a estar tocando temas que tienen que ver concretamente con cuestiones que bueno, apuntan a la economía local. Seguimos trabajando para construir una Mar del Plata más sustentable. SEAMSE. Juntos somos infinitos. Solicita tu tarjeta Favacard online en 5 minutos y te la llevamos a tu casa. Con tu Favacard vas a disfrutar de infinitos momentos de verlos reír, invitar a tu gente querida, darte un gusto, construir tu futuro. Ingresá a tarjeta-mediofavacard.com.ar y obtené descuentos y cuotas sin interés para disfrutar más.
Centrosider es la empresa líder en productos metalúrgicos para la construcción, el agro y la industria. Hierros, chapas, perfiles y todo para la construcción en seco. Al mejor precio y con entrega asegurada en Mar del Plata y zona. Presupuestos y compras online en centrosider.com.ar o en nuestro local de Champañat 1255. Centrosider. Más simple, más rápido. Si sos víctima de violencia de género, te brindamos contención en la línea de WhatsApp 223-542-5640. Además, ingresando en mgp.gov.ar/género, vas a encontrar asesoramiento para acceder a capacitaciones, búsquedas de empleo u obtener un crédito para tu emprendimiento. El gran astillero argentino es marplatense. Bien, y hablábamos de esta inflación a partir de lo que fueron las declaraciones en la semana de Javier Milei. Y es interesante, bueno, contarle cuáles son los números que están proyectando en materia justamente de inflación y de crecimiento distintos analistas con respecto a la economía argentina. En primer lugar, vamos a poner las cifras actualizadas de la OCDE, que reúne a las principales economías del mundo y que emite, bueno, esta organización, un informe acerca de lo que son las perspectivas para la economía mundial. Dentro de ese informe, por supuesto, se incluye a la Argentina. Para la OCDE, la Argentina va a vivir el año que viene una economía de estas características que usted tiene ahora en pantalla. Un nivel de actividad que va a caer 1,3% y una tasa de inflación, la inflación que aproxima la OCDE es la promedio anual, no de punta a punta, con lo cual hay que tener una observación en ese sentido. La inflación para la OCDE estaría en la zona del 157%. Si uno compara estos números con los que va a tener la Argentina en este año 2023, que terminaría con una caída del PBI del 2% y una inflación en la zona del 185% anual. La realidad es que el año que viene, en estas condiciones, sería mejor que el que estamos atravesando. Por eso, cuando hablamos de esta inflación, hay que tener claro que es algo muy parecido a lo que estamos viviendo, tal vez con alguna mejora, si las cosas comienzan a encauzarse. Ahora, otra proyección, o para hablar mejor, un promedio de proyecciones que tiene que ver en este caso con lo que en promedio esperan los economistas encuestados por el Banco Central para lo que se denomina relevamiento de expectativas de mercado. Este es bueno, un informe que hasta el momento presenta la última versión para el cierre del mes de octubre. Habrá que ver si los economistas consultados revisan, cambian sus proyecciones en lo que ha sido el transcurso del mes de noviembre. Pero de cualquier manera la conclusión es similar a la del informe de la OCDE. Caída de 1,6% para el año que viene en lo que tiene que ver con el nivel de actividad o del PBI y una tasa de inflación del 156%. Le reitero la idea, si estos son los números que va a atravesar la economía argentina en el 2024, va a ser un año, si bien suma ese año los problemas que arrastra el 2023, pero sería un año en términos de balance de punta a punta similar o incluso mejor a lo que ha sido este año 2023. Y para terminar de hablar de proyecciones, le cuento que tanto los economistas consultados por el Banco Central como la OCDE estiman que la Argentina se va a recuperar en el año 2025. Para la OCDE, allí la economía crecería 1,9% hasta el 2,5%, digamos en ese rango ponemos, le diría, las proyecciones tanto de la OCDE como los economistas encuestados por el REN del Banco Central. Y la idea es que la inflación para el 2025 caería a una zona cercana del 65% anual. Así que un poco este es el panorama que están viendo los economistas profesionales con respecto a la Argentina, tanto para el 2024 como para el año 2025. Cambiamos de tema. Usted sabe que bueno, una de las cuestiones que realmente preocupa o que despierta polémica es lo que tiene que ver con el recorte de los gastos de obra pública que ha definido Javier Milei dentro de lo que va a ser su plan de gobierno y concretamente su plan económico, obviamente, naturalmente, con la intención de reducir el déficit de las cuentas públicas. Esto está generando, por supuesto, distintos análisis de, digamos, los actores del sector, para ver cómo moverse en el nuevo escenario, ¿no es cierto? Lo que sigue es la charla que mantenía en la semana Javier Novoa con el arquitecto González, que es secretario de Obras de nuestro municipio, que es sobre lo que está pasando en materia de obras en la ciudad y lo que estiman podría pasar en el cambio de gobierno, nos comentaba lo siguiente.
La obra pública de Mar del Plata viene al ritmo que venía habitualmente, lo que tiene que ver con las obras que tienen fondos, que están financiadas por fondos municipales, en lo que tiene que ver con los fondos nacionales y provinciales. Con los provinciales estamos iniciando la única obra que vamos a hacer este año en los próximos días, que es la obra de prioridad peatón del centro, y con los fondos nacionales terminando el Paseo Costanero Norte y todo lo demás en un estado de stand-by, podríamos decir, que ya se venía dando a partir de la mitad del año. Entendemos nosotros que por los problemas económicos que estaba teniendo el gobierno nacional, y a partir de las definiciones del presidente electo, también entró en una suerte de incertidumbre que esperemos se pueda develar en las próximas semanas o en los próximos meses para saber a ciencia cierta con qué escenario nos vamos a tener que manejar, ¿no? ¿Preocupa los dichos del presidente electo? ¿Es algo que se venía manejando, no modifica la ecuación? La verdad que para nosotros nos preocupa por los proyectos que tiene Mar del Plata, sobre todo proyectos de mucho impacto en cuanto a la infraestructura que necesita la ciudad, que hace tiempo los viene esperando, que en los últimos 4 años no los hemos visto, no hemos tenido esa oportunidad. Nos preocupa por el escenario con el que tengamos que trabajar de aquí en adelante, pero por otro lado la mirada siempre debe ser optimista desde la gestión, entiendo yo. Estamos, como la palabra lo indica, para gestionar las soluciones a los problemas que los marplatenses tienen, y si vamos a tener un nuevo escenario, lo que queremos saber es rápidamente cuál es su marco jurídico, cuáles son los recursos, o sea, de qué manera se van a distribuir los recursos en el país para poder poner en marcha esas obras. Lamentablemente, si bien no estaba expreso lo que ha dicho el presidente electo, venimos de 4 años similares. Sí, con poco impacto de la obra pública, con financiamiento nacional y provincial en lo que tiene que ver la industria de la construcción en Mar del Plata. Siempre tuvimos la expectativa de hacer crecer ese porcentaje, hoy alrededor del 5%, con los dichos del presidente electo. Si bien no quiere decir que no vaya a ser así, por lo menos vamos a tener que tener otras herramientas. Lo que entendemos que esas herramientas tienen que estar rápido en funcionamiento, y la estabilización económica es fundamental para el desarrollo, por lo menos de lo que ellos vienen planteando. Sin crédito es muy difícil que el privado pueda entusiasmarse en desarrollar obra pública, por lo tanto necesitamos, como te decía, un marco jurídico y una economía estable para poder avanzar con este nuevo sistema que entendemos, lo único que sabemos que sería un sistema de iniciativa privada a la chilena. Mar del Plata ha experimentado distintas formas de financiar obra pública con fondos privados, desde las iniciativas, desde las ordenanzas de contribución por mejora, las mismas ordenanzas de iniciativas privadas, las compensaciones urbanísticas y otros sinnúmero de normativas que hemos ido generando en otros años, que nos ha permitido de alguna manera desarrollar obra pública. Entendemos que deberíamos profundizarla, mejorarla, pero necesitamos el marco normativo nacional para poder avanzar. Así describía entonces el arquitecto Jorge González, secretario de Obras Públicas del municipio, el panorama actual, ¿no?, en materia de obra pública, con esta incertidumbre acerca de las definiciones concretas que seguramente dará Javier Milei a partir del día 10 de diciembre. Definiciones que, dentro de lo que son los avances que se conocen sobre las políticas en materia de obra pública que piensa instalar Javier Milei, incluirían este concepto de la iniciativa privada, ¿no?, que comentaba Jorge González en este último tramo de la primera parte de la charla, justamente para hacer referencia a cómo funcionaría un esquema de estas características. Jorge González nos amplía estos comentarios en la segunda parte de la nota. La norma tiene dos incisos muy claros. Uno dentro del Código de Ordenamiento Territorial, que establece que cuando hay un terreno de una superficie mayor a los 3.750 metros se pueden solicitar indicadores particulares, y la otra es la Ordenanza de Preservación del Patrimonio, que cuando se involucra un bien patrimonial, ante la preservación también se puede acceder de este bien se puede acceder a indicadores particulares. Hoy por hoy funciona en Mar del Plata con un trabajo que lleva adelante el Ejecutivo con los privados ante cada presentación de proyecto. Nosotros hacemos una evaluación, hacemos
requerimos la información de parte de ellos en cuanto a lo ambiental, en cuanto a lo que tiene que ver con la infraestructura y con lo que tiene que ver con el Código de Ordenamiento Territorial. Elevamos ordenanzas y sugerimos al Consejo Deliberante la opción de poder dar esos indicadores a cambio de lo que llamamos compensaciones urbanísticas. Las compensaciones urbanísticas tienen su origen particularmente en la ley 14449, que es la ley de acceso justo al hábitat, que establece en su redacción un articulado que nos permite acceder a estas compensaciones. Estamos discutiendo una ordenanza particular de compensaciones en Mar del Plata, pero en el mientras tanto hemos podido consensuar con los privados, con el legislativo y con el ejecutivo distintas compensaciones en función de lo que sería el diferencial que se obtiene en cantidad de metros cuadrados a partir de la aplicación de una nueva ordenanza. Eso se valoriza y sobre el 10% de eso, que es lo que establece la ley, se hace la compensación urbanística. Los que se han aprobado van a tener destino al distrito tecnológico y después hay otro tipo de compensaciones que hacen los propios barrios cerrados o otro tipo de emprendimientos que han sido destinados a plazas en el interior de la ciudad, y los demás veremos en el momento que se hagan a dónde los podemos destinar. Eso te iba a decir, y funciona evidentemente, el ciudadano ve el beneficio en este tipo de acciones, porque tenemos a Meguino, por ejemplo, con Plaza Nueva, que hubiera sido difícil hacerla de otra manera, el distrito tecnológico que se va potenciando. Exactamente, funciona. Yo creo que todas las políticas, si tienen un estudio razonable, si tienen una fundamentación lógica y se trabaja tanto con los vecinos como con los inversores y se instrumenta claramente y de forma transparente, se puede trabajar. Mar del Plata hace tiempo que tiene distintos organismos que trabajan en eso. Por ejemplo, las tasaciones salen de una comisión municipal de tasaciones, no es una tasación arbitraria, en la cual trabaja principalmente el Colegio de Martilleros, además de las distintas áreas municipales. Y a partir de allí se van pudiendo consensuar con aquellos que están interesados en invertir y en obtener un mayor rédito de su inversión, que es una cuestión lógica, es un negocio, y solicitarle esa parte de esa ganancia en una compensación que beneficie particularmente a los espacios públicos, pero que también puede ser trasladada a otras obras de infraestructura. Después también está la ordenanza de contribución por mejoras, que tiene sus orígenes en los primeros gobiernos socialistas de la ciudad, por los cuales los propios vecinos contribuyen en un alto porcentaje, en el 100% en lo mejor de los casos, para la construcción del cordón cuneta y el asfalto. También eso podría trasladarse a las redes, por ejemplo, de saneamiento. Y así podríamos nombrar en Mar del Plata muchos instrumentos que durante los años se han ido perfeccionando o que han tenido nuevas versiones, los cuales podemos volver a tratar y tener un marco normativo rápido para poder llevar adelante la obra pública que la ciudad necesita. Principalmente lo que se necesita es una estabilidad económica para poder, con el tiempo, porque todas las obras de infraestructura llevan tiempo, el desarrollo de una sociedad lleva tiempo, que nunca tienen que ver o van de la mano con los tiempos políticos. Lo esperamos en Mar del Plata Bursátil para asesorarlo en su mejor alternativa de inversión o financiación para su empresa o negocio. De lunes a viernes, de 10:30 a 17:30 horas en Corrientes 1723, teléfono 561-6000, www.mdpbursátil.com.ar. Vos sos una ruta que se asfalta. Así crecemos. Vos sos una nueva escuela que se construye. Eso es un mañana mejor. Vos sos un hospital que siempre te atiende, porque tenés derecho a la salud. Todas y todos por la provincia. Unidos hacemos más. ARBA, Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires. Última oportunidad. Regulariza tu deuda de OCE. Tenemos un plan de pagos con cuotas y descuentos de hasta el 100% sobre intereses.
podés sacar un turno vía web y acercarte a nuestras oficinas comerciales. Realizar el trámite en osmgp.gov.ar o consultar en el 0810-666-2424. También podés gestionarlo por WhatsApp. No pierdas tiempo. Tu cumplimiento permite sostener la calidad del servicio. En este tramo de Mercados y Empresas de uno de los temas que más ha preocupado, me parece, en los últimos días a los argentinos, que tiene que ver con el gran salto de precios que se ha dado en distintos rubros, pero particularmente en lo que tiene que ver con alimentos. Las proyecciones de inflación para este mes de noviembre, que se cerró el jueves, son realmente elevadas. Probablemente las proyecciones van a ser más altas todavía para el último mes del año, en un contexto donde naturalmente el poder de compra de los consumidores está muy resentido. Tengamos en cuenta, como le decía en la apertura del programa, que la proyección de inflación para este año va a estar en la zona del 185%, incluso con algún sesgo que podría hacer superar ese guarismo. Para hablar justamente de qué está pasando básicamente en los comercios con el tema precios y lo que sigue, conversamos en la semana con Sergio Proceli, representante de Consumidores Argentinos aquí en Mar del Plata. Sí, un complejo y de incertidumbre, ¿no? La verdad que lo que uno vive en este momento es un poco las dudas de qué va a pasar, de aplicarse las medidas que se han anunciado o que el candidato ganador, que bueno, futuro presidente, ya para asumir, dijo que iba a tomar. En realidad ahí tenemos como dos análisis. Uno, lo que estamos viviendo ahora, que tiene que ver con algunos aumentos que se han dado, sobre todo en rubros alimenticios, en todo lo que es importados. Un poco se esperaba, porque hubo una pequeña devaluación previo a las elecciones, que se esperaba que se trasladara a precio, más todo lo que viene aumentando los alimentos, que eso es mes a mes, que es lo que más preocupa, porque sobre todo alimentos ha aumentado por encima de la media de inflación. Y después hay aumentos por expectativas, justamente por todas estas medidas, que son por ahora anunciadas, no están ejecutadas, pero bueno, que de llevarse a la práctica sabemos que son inflacionarias. Ahora sorprende que aumentos tenemos siempre, lamentablemente, en Argentina, pero estamos teniendo muy seguido en los mismos productos, prácticamente semana a semana van aumentando. Sí, bueno, se pierde casi la referencia. Esto un poco siempre hablamos de para qué seguir precios cuidados, para qué seguir precios justos. Bueno, es tener más o menos una referencia, porque en este contexto inflacionario uno va a comprar algo y de repente no sabe si aumentó o el producto está en el lugar que lo fue a comprar más caro que en otro que lo vio. Y esto, bueno, viene sucediendo mucho. Lo que más preocupa, creo que tiene que ver con la canasta básica alimentaria, en donde esos productos, sea alimentos, sea bebidas y sea artículos de limpieza, que es de lo de consumo cotidiano, lo que compramos en el mercado, esos han tenido un aumento sostenido, como manifestaba, es por encima de la inflación, y eso también explica otros números sociales, ¿no? Porque cada vez más porción de salario se lo está llevando eso. Y en definitiva, digamos, a la gente hoy con un sueldo básico medio no le alcanza para cubrir la canasta básica. Nombrabas precios cuidados, precios justos, una gran cantidad de programas que, como detallás vos, viendo lo que dijo el presidente electo, al menos en su campaña, lo más probable es que no se renueven. Sí, bueno, creemos que por lo que él ha manifestado en este punto, como por la ideología que ha manifestado frente al control de precios, yo entiendo, ahí hay como dos modelos, ¿no? El modelo que cree que controlando precios se trabaja sobre una base, y el otro modelo que tiene que ver con la libertad de mercado y que el mercado fije los precios. Eso funciona en un contexto de competitividad, o sea, para que haya un mercado necesitamos que haya competencia. Los países más que aplican políticas liberales son muy... o sea, no controlan, pero son muy fuertes al momento de ordenar y regular la competitividad. En Argentina no existe una gran variedad de productos de diferentes fábricas o diferentes productores como para fomentar esa competencia, con lo cual liberar exclusivamente al mercado en el contexto que venimos hablando, ¿no? Y tan inflacionario, de un mercados tan concentrados, lo que va a hacer es que los productos aumenten aún más de lo que lo venimos viendo este tiempo,
y eso en las proyecciones claramente es una de las preocupaciones más importantes que las organizaciones de consumidores han manifestado. Así analizaba Sergio Proselli de Consumidores Argentinos lo que está pasando con los precios en las últimas semanas en nuestra economía. Proselli vinculaba mucho los aumentos de precios a la expectativa de una devaluación, de un salto del tipo de cambio oficial, algo que lamentable y naturalmente tiene que darse porque, como decíamos en la apertura del programa, el dólar oficial está sensiblemente atrasado y es por eso que la Argentina, a partir de lo que son las reservas internacionales del Banco Central, no logra acumular dólares que le permitan no solamente estabilizar la economía, sino incluso crecer. Cuando faltan dólares, lo que hay que tener en cuenta es que básicamente el principal problema que se genera es la falta o la pérdida de capacidad para importar insumos y después producir, abastecer al mercado interno y, bueno, eventualmente exportar, con lo cual la economía se paraliza, como hemos venido viviendo en los últimos tiempos. Aquí un punto importante que también hay que tener en cuenta es que, como le decía anteriormente, no es el dólar lo único que se va a actualizar en los próximos meses a valores más naturales para lo que es una economía de mercado, sino también precios como combustibles y tarifas de servicios públicos van a tener su impacto sobre la inflación. Sobre estas dos variables, Proselli nos comentaba lo siguiente. Combustibles y todo lo que tiene que ver con servicios de energía, sea luz o gas, tienen un atraso tarifario bastante importante. Se ha hecho una forma un poco discrecional de aumentarlo para que los sectores de más altos ingresos paguen una tarifa sin subsidio y los que menos ingresos tengan un subsidio, y los aumentos se han dado, pero dentro de ese esquema. Otra de las situaciones preocupantes de liberarse, ¿no? de liberarse, ahí tenemos justamente una muy buena medida de qué pasaría. El que paga menos hoy de gas o electricidad paga la mitad del que paga más con mayor ingreso. O sea, de liberarse tendríamos ese precio, y aún el precio más caro del que está pagando el que no tiene subsidio todavía es un precio atrasado, porque la última actualización tarifaria fue en el mes de abril. Imaginemos toda la carga inflacionaria que hay de abril a hoy. Si se llega a liberar ese precio más quitar subsidios, ahí impactaría muy fuerte. Y tengamos en cuenta que hablamos de servicios que a su vez tienen una impronta sobre el resto de los precios. Cuando aumenta gas, cuando aumenta luz, cuando aumenta combustibles, todo el resto de los precios también aumenta. Ahora, sacando a la clase sumamente de ingresos muy altos, es un panorama muy complicado para todos los consumidores, porque son aumentos que van como mínimo al 100%. Sí, por eso la gran duda es, creo que la gente que apoyó el gobierno que viene, como el que lo votó, como el que no, es si va a poder hacer lo que dijo en campaña que iba a hacer, justamente por esta misma reflexión que acaba de hacer. Todo ese combo de precios, más otras decisiones que se han tomado, ¿no? De despedir gente, cerrar algunos lugares, la verdad que es muy complejo de analizar. Así que bueno, vamos a estar muy expectantes a ver si estas medidas van a ser realmente ejecutadas, que como también se dijo, no iba a haber gradualismo, sino que se iban a aplicar en los primeros meses de gobierno. Difícil desde consumidores argentinos poder prestar atención a otros temas con esta coyuntura, ¿no? Sí, nosotros teníamos trabajamos en tarifas, en muchas cosas, veníamos trabajando en temas, trabajamos con el etiquetado frontal 2021-2022. Durante este año venimos trabajando en fomentar la alimentación saludable, fomentar el reciclado, otros marcos de agenda más vinculados a lo ambiental. De repente estas cosas vuelven a ser temas de agenda y esperemos que lo sean para bien. Creemos que hay algo que venimos viendo, y sobre todo este año, y que preocupa a la luz de esto que estamos analizando, que se está dando este fenómeno en Argentina, que hoy teniendo trabajo estás por debajo de la escala de ingresos para cubrir la canasta básica. Creo que eso es un dato que no se había dado en otra oportunidad. Teníamos ahí situaciones donde aquellos que no podían hacer la canasta básica tenían que ver más que nada con el trabajo informal, con no estar dentro de lo que tenía que ser el trabajo formal o dentro de las actividades productivas. En este caso vemos gente asalariada que con un salario promedio no puede cubrir una canasta básica. Así que eso creo que es uno de los datos que más se refleja en esto de por qué está aumentando la pobreza y por qué mucha gente hoy no puede cubrir. Así que ese dato, que es hoy un dato real, proyectado en estas medidas, creo que nos va a dar un panorama que estamos mirando con una expectativa bastante negativa.
Astillero Argentino es marplatense. Seguimos trabajando para construir una Mar del Plata más sustentable. SEAMSE. Juntos somos infinitos. Solicita tu tarjeta Favacard online en 5 minutos y te la llevamos a tu casa. Con tu Favacard vas a disfrutar de infinitos momentos de verlos reír, invitar a tu gente querida, darte un gusto, construir tu futuro. Ingresá a tarjeta-mediofavacard.com.ar y obtené descuentos y cuotas sin interés para disfrutar más. Fortaleciendo el Interland, mejorando los precios para los productores, multiplicando el flujo de cargas, generando más y mejor trabajo directo e indirecto para la región. Un puerto más previsible, más eficiente, más competitivo y más operativo para satisfacer la creciente demanda del comercio internacional. Puerto Quequén, el más profundo de Argentina. Centro Cider es la empresa líder en productos metalúrgicos para la construcción, el agro y la industria. Hierros, chapas, perfiles y todo para la construcción en seco, al mejor precio y con entrega asegurada en Mar del Plata y zona. Presupuestos y compras online en centrocider.com.ar o en nuestro local de Champañat 1255. Centro Cider, más simple, más rápido.